No puedo en este caso parcelar la experiencia, ya que ésta se extiende desde escribir los textos, actuar, instalar luces y dirigir al teatro. Creo que solo retomar la línea dentro del mismo espiral histórico que vivimos. Me explico. Una vez que egresamos de la universidad teníamos en nuestras manos y ojos una serie de conocimientos teóricos bastante avanzados y teníamos como alternativa volcarlos en los teatros ya establecidos o en la TV. Pero había una gran masa de personas que según nuestras investigaciones no sabían lo que era el teatro, digámoslo de nuevo tipo. Era entonces necesario escribir obras que mostraran diversos aspectos de vida y entonces elegí el tema campesino. Me transformé en un gitano de los potreros, por toda nuestra tierra, recopilando situaciones, leyendas, historias de amor, luchas vernaculares, ideologías, políticas a la orilla de los ríos. Y fue necesario utilizar todo el talento en escribir obras nuevas. Se forma el teatro campesino. Como los 25 integrantes, actores, músicos y técnicos, teníamos un sueldo estable proveniente del Ministerio de Agricultura. Las giras y los estrenos se venían uno detrás de otro. Así vivíamos en un tren especial desde Iquique a Puerto Montt. El golpe militar destruyó toda esta vida. Una vez en el exilio, solo mi escritura fue entregada a diversos teatros ingleses cuyos intereses, más que teatral, era étnico. A la vuelta solo traté de retomar este tipo de comunicación teatral y nació el Teatro El Riel. Como experiencia podría decir que los pescadores, ferroviarios, mineros, estudiantes, pobladores tienen la instancia de discutir abiertamente la estética que nosotros les presentamos. También he ido verificando que hay otras rutas empáticas o tempáticas que no se tocan por temor ideológico, lo cual es un error. El tema del amor, mezclado con otra problemática, como protagonista o como motor principal. También hemos sacado muchas experiencias acerca de estos temas, sobre todo a nivel de obreras, pobladoras, campesinos, etc. Los dirigentes sindicales generalmente, si bien consideran la relación de pareja como importante en el arte, menos les interesa el teatro. Y esa es nuestra lucha actual. La convocatoria del arte en los procesos sociales de nuestra historia. Con el Teatro El Riel no se ha hecho otra cosa que continuar con el trabajo que han realizado muchos autores junto a Luis Emilio Recabarren. En esta parte me gustaría que los presentes hicieran preguntas acerca de lo que quieran saber acerca de este teatro. Pero antes de responder me gustaría introducir un poco la línea que se ha trazado y constatar en este momento si se ha cumplido o cuáles han sido los errores cometidos, además de las dificultades. El Riel, primero que nada, se llama así por dos razones. La primera, y me lo dicen todos, porque los trenes me atraen de sobremanera. Y la segunda, porque cuando comenzamos en 1981, lo hicimos bajo el alero de la Federación Santiago Guatire, con la obra La 504. Un tema acerca de maquinistas y tal vez ese misterioso gusto que tengo por los ferrocarriles, sobre todo por los trenes de nuestra América Latina, se debe a que un ferrocarril es una organización que debe funcionar correlativamente para que pueda moverse un equipo por la vía. Nada está entregado a la improvisación. Un error lejano es un accidente cercano. Al formar este teatro lo hice pensando en la gran necesidad que la clase obrera pudiera ver reflejado directamente sus problemas en un escenario. He querido darle mucha importancia al texto, puesto que como seres humanos el lenguaje con palabras es lo que nos desarrolla mayormente en el arte.
y a esta palabra va sumado el movimiento y el color. Las obras principalmente han sido producto de una investigación antes de crear el texto. Una vez entregado este texto a la compañía, los actores, director, músico y escenógrafo vuelven al terreno donde yo comencé y eligen los elementos que pueden servir a los personajes. Una vez mostrada o devuelta al público, la obra puede sufrir algunas modificaciones o no. Depende de las apreciaciones de los espectadores en poblaciones o sindicatos. En este caso, el foro es un aspecto importante. Nos indica cuándo la pieza es coyuntural y cuándo marca un hito histórico. Y por decir clásico en este teatro, me inclinaré más por lo último, aunque hay varios textos que transcurren en la contingencia política y son un buen panfleto movilizador. Aquí pone Juan, explicar método de montaje, consultores técnicos y lecturas ante público cualquiera. ¿Cuál es nuestro aporte? Signo de interrogación. Juan B. Bueno, primero que nada, agradecer enormemente la presencia de todos ustedes, agradecer también al Museo Santiago Casa Colorada por el recibimiento, y bueno, presentar también a las personas que nos acompañan. Estamos con Kemio Yarzún, académica de la Universidad de Chile, Marcela Schultz, actriz, directora, dramaturga, integrante de la compañía de teatro El Riel, y Jorge Olave, periodista y actor, en este día que volvemos a presentar este libro que se estrenó por primera vez el 2022, y para nosotros es muy importante porque era una dramaturgia que no se había publicado nunca. Entonces la memoria de nuestra compañía, de la compañía de teatro El Riel, todavía estaba en la memoria de los espectadores, de los participantes, pero no se podía analizar la dramaturgia, no se podía estudiar la dramaturgia. Entonces yo creo que este es un buen primer paso para generar aquello, y por eso lo volvemos a presentar. Bueno, en primer lugar, saludarlos a todas y a todos. En esta ocasión no puedo dejar de mencionar algunas cuestiones que son necesarias de mencionar también a raíz del trabajo en el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Nos encontramos, ¿cierto?, celebrando el 80º aniversario de la recepción del Premio Nobel de Literatura en Gabriela Mistral, y en este mes, al mismo tiempo, nos encontramos también celebrando el mes del orgullo a raíz de los disturbios de Stonewall, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera también dedicar algunas palabras que traje especialmente para esta ocasión. Entonces, voy a proceder a la lectura de lo que traje. Honorable concurrencia, académicos, académicas, artistas, miembros de la editorial Mala Madre y de la compañía de teatro El Riel. Estimadas y estimados artistas y amantes de la cultura, es un honor y un privilegio inmenso estar aquí hoy en la Casa Colorada, un espacio que, por su profunda carga histórica y simbólica, se erige como el escenario perfecto para el evento que nos convoca. La Casa Colorada encargada por Mateo de Torres Zambrano, inmueble más antiguo de Santiago, que ha sido testigo privilegiado de la evolución de nuestra ciudad hasta nuestros días. Monumento nacional desde 1977, y tras más de 12 años cerrada al público, su restauración y reciente reapertura en 2023 es un verdadero regalo para Santiago y para todo el país, recuperando un espacio donde el patrimonio, identidad e historia convergen simultáneamente. Especialmente significativo es que esta Casa Colorada, que alguna vez acogió la resistencia cultural a la dictadura, hoy siga albergando la diversidad de expresiones artísticas. Nos reunimos hoy para celebrar la presentación del libro Teatro Completo Juan Vera, una obra que recopila 14 piezas teatrales de un dramaturgo fundamental de nuestro teatro chileno contemporáneo. Juan Vera, cuya vida y obra se extienden desde el exilio en Inglaterra hasta su fallecimiento en 2002, fue un artista profundamente comprometido con su tiempo. Su formación en la Universidad de Chile, bajo la tutela de maestras y maestros como Isidora Aguirre y Patricio Bunster, sentó las bases de un teatro vinculado intrínsecamente a la clase obrera, con montajes que cobraron vida en sindicatos, poblaciones y ollas comunes.
Este libro no es solo una recopilación de obras, es un gesto de memoria, rescate patrimonial y celebración artística. Es un espejo de la profunda relación e interdependencia entre el trabajo creativo de Vera y el proceso político e histórico de nuestro país. Desde el Salitre de 1979 hasta los jubilados de la isla de Pascua, cada obra nos habla de las y los obreros, de las problemáticas sociales y políticas y también de la historia propia del autor en el exilio, su retorno a Chile y la transición democrática. En 1981, Juan Vera fundó la Compañía de Teatro del Riel, denominándola su barricada cultural. 44 años de trayectoria en la Compañía del Riel son 44 años de historia viva, de pasajes de la historia de nuestro país contados desde la perspectiva de las personas que sostienen los relatos de una sociedad. Como secretario regional ministerial de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de la región metropolitana de Santiago, es un honor reconocer y agradecer la labor incansable del Riel, que a través de su teatro ha puesto en escena las historias de nuestro pueblo en sus distintas épocas. Poner en escena estas historias es una forma poderosa de crear identidad, de sentirnos representados, de ocupar un lugar en nuestra sociedad. Es además una manera de disputar los grandes relatos que a menudo se escriben desde el poder. El teatro de Juan Vera y el trabajo continuo del Riel nos invita a una reflexión crítica, a una conciencia de clase que nos permite comprender las dinámicas de poder y las luchas sociales que han modelado y continúan modelando nuestra sociedad. El compromiso con el teatro obrero y el enfoque en temáticas sociales son un claro ejemplo de este pensamiento crítico y consciente. En un mundo donde los discursos hegemónicos a menudo invisibilizan a las experiencias de la clase trabajadora, el teatro de Juan Vera emerge con una voz disidente, una herramienta para el pensamiento crítico. Sus obras no solo narran, sino que interpelan, no solo entretienen, sino que movilizan. Nos recuerdan que la cultura no es un lujo, sino una necesidad fundamental para la construcción de una sociedad consciente. La obra de Juan Vera es un testimonio de una riqueza que emerge desde la expresión de todas las voces, especialmente aquellas que históricamente han sido silenciadas. Hoy en la Casa Colorada celebramos no solo un libro, sino un legado, el legado de un dramaturgo comprometido, de una compañía de teatro que ha sido una barricada cultural y de un pueblo que, a través del arte, sigue construyendo memoria y defendiendo los derechos humanos. Que este encuentro sea un impulso para seguir promoviendo el teatro crítico, consciente y profundamente arraigado en las realidades de nuestro pueblo. Muchas gracias. Jorge Olave no solamente es periodista y actor, también es zapatero, tiene varios oficios. Pero una de las cosas más increíbles de todas fue que fue el presidente del coordinador cultural durante la dictadura. Era un gran coordinador cultural y es ahí donde se manufacturaba todo el quehacer del arte popular y el arte en general. Entonces, Jorge, te queríamos interpelar con respecto a eso, un compañero comunista además, en el sentido que el Juan Vera, cuando vuelve, empieza a escribir sus obras en ese contexto, en contexto de dictadura, en los años 80. ¿Qué era lo que pasaba con respecto al arte, la cultura en esa época? Y cuál fuera el papel que jugó este teatro y otros teatros y otras manifestaciones artísticas. Ya. Yo puedo hablar así sin eso. Yo traía aquí unos textos que había manuscrito modestamente. Y lo que primero que tengo que decir es que estas opiniones me representan a mí, ¿ya? Yo no hablo en nombre de nadie, y por si acaso la cago en alguna cosa, ¿ya? Me pidieron los compañeros cuando conversamos la primera vez que hablara sobre el contexto de cuando estaba el Juan y el Teatro del Riel, cómo comenzó y qué sé yo. Y pensando en eso, se me empezó a complicar el asunto
porque ¿de cuál contexto hablamos? ¿O hablamos solamente del contexto que corresponde a la resistencia cultural, que en la cual nosotros estábamos metidos, de la cuestión cultural, que estábamos metidos también, porque no solamente teníamos eso, sino que teníamos actividades en diversos lugares? Aquí hay un compañero que estaba en esos minutos. De la cosa política, de la tradición cultural chilena, es decir, de cómo nosotros nos insertábamos en una tradición en la cual el movimiento cultural había jugado un papel, también cómo impactaba en otro contexto, es decir, la historia personal del Juan y yo, que veníamos del gobierno popular y que habíamos trabajado en el gobierno popular y que fuimos dirigentes durante el gobierno popular y que vivimos todas las transformaciones, los cambios, las rupturas, las destrucciones de repente de todo lo que nosotros pensábamos que era y decíamos en ese minuto era irreversible, y no era nada irreversible la weá. Entonces se hace complicado poder, y sobre todo además con lo que dijo el compañero, con lo que leyó, ¿cómo se llama? La compañera. La compañera. Hay varias cosas que son de más. Por lo tanto, yo venía con la idea, y ahora se ratifica un poco, de leer un texto, se ha leído varios, pero yo creo que este les podría interesar, un texto que corresponde a Augusto Roa Bastos, Los pies del Hijo del Hombre, la historia del Macario. Ustedes la conocen seguro, y si no la conocen, vamos a comenzar en esta parte cuando el Macario hace la introducción. ¿Qué? Ahora la vamos a conocer. Sí. El autor, el que relata, empieza a contar sobre la vida del pueblo de Itapé, donde pasaron una serie de circunstancias de cómo era durante su infancia y cómo ese pueblo fue cambiando, y cuenta por qué ese pueblo de Itapé era reconocido. ¿Cuál era la base por la cual era etiquetado, como se dice hoy día? ¿Ah? Entonces yo voy a empezar desde esta parte. ¿Sí? ¿De aquí? Sí. Dice, después de explicar todo cómo había desarrollado, dice, ahora hay ruido y movimiento. Entonces no había más que eso. Los ranchos amojonaban de trecho en trecho el camino a Borja y Villarrica, sobre cuya cinta polvorienta se eternizaba alguna carreta flotando en la llanura. Y otra cosa resta de aquel tiempo. Como a media legua del pueblo se levanta el cerro de Itapé. La carretera pasa a sus pies, cortada por el arroyo que se forma en el manantial del cerro. A ciertas horas, cuando el promontorio se hincha y deshincha en las refracciones, se alcanza a ver el rancho del Cristo en lo alto. Un rancho del Cristo en lo alto del cerro, recortado contra la chapa incandescente del cielo. Allí solía solemnizarse la celebración del Viernes Santo. Yo creo que, un paréntesis, yo creo que todas estas cuestiones que aquí estoy, estos criterios de ¿cómo se llama?, de contexto que tienen que servir para la interpretación, todos quedan medio estrechos, porque hay un tema de sensibilidad, de espiritualidad, que de repente esa palabra a nosotros como que nos inquieta un poco y que es súper fuerte. Los itapeños tenían su propia liturgia, una tradición nacida de ciertos hechos no muy antiguos, pero que habían formado ya su leyenda. El Cristo estaba siempre en la cumbre del cerrito, clavado en la cruz negra, bajo el redondel de espartillo terrado semejante al toldo de los indios que lo resguardaban de la intemperie. No necesitaban, pues, representar las estaciones de la crucifixión. Luego del sermón de las 7 palabras venía el descendimiento. Las manos se tendían crispadas y trémulas hacia el crucificado. Lo desclavaban casi a tirones, con una especie de rencorosa impaciencia. El gentío bajaba el cerro con la talla a cuesta, ululando roncamente sus cánticos y plegarias. Recorría la media legua del camino hasta la iglesia, pero el Cristo no entraba nunca en ella. No entraba en ella jamás, dice aquí. Llegaba hasta el atrio solamente. Permanecía un momento,
mientras los cánticos arreciaban y se convertían en gritos hostiles y desafiantes. Un rato después las parihuelas giraban sobre el tumulto y el Cristo regresaba al cerro en hombros de la procesión, brillando con palidez cadavérica al humeante resplandor de las antorchas y de los faroles encendidos con velas de cebo. Era un rito áspero, rebelde, primitivo, fermentado en un reniego de insurgencia colectiva, como si el espíritu de la gente se encrespara al olor de la sangre del sacrificio y estallase en ese clamor que no se sabía si era angustia o de esperanza o de resentimiento a la hora nona del viernes de la pasión. Esto nos ha valido a los itapeños el mote de fanáticos y herejes. Pero la gente de aquel tiempo seguía yendo año tras año al cerro a desclavar el Cristo y pasearlo por el pueblo como una víctima a quien debían vengar y no como a un Dios que había querido morir por los hombres. ¿Acaso este misterio no cabía en sus simples entendimientos? ¿O era Dios y entonces no podía morir? ¿O era hombre, pero entonces su sangre había caído inútilmente sobre sus cabezas sin redimirlos, puesto que las cosas solo habían cambiado para empeorar? Quizás no era más que el origen del Cristo del Cerrito lo que había despertado en sus almas esa extraña creencia en un redentor harapiento como ellos, y que como ellos era continuamente burlado, escarnecido y muerto desde que el mundo es mundo. Una creencia que en sí misma significaba una inversión de la fe, un permanente conato de insurrección. Tal vez a quien verdaderamente querían desagraviar o al menos justificar era aquel Gaspar Mora, que es el personaje que cuenta toda la historia. Un constructor de instrumentos que al enfrentar de lepra se metió en el monte para no regresar al pueblo. Ese Gaspar Mora, hay miles de Gaspar Mora, y aquí yo creo que estamos ante un Gaspar Mora, porque los Gaspar Mora, después al final yo digo algo sobre ese Gaspar Mora. Nunca lo nombraban, sin embargo, en otra tácita y probablemente instintiva confabulación de silencio. Y aquí viene la parte que a mí me parecía que era importante que yo dijera, porque al final es mi interpretación. Yo fui con mucho orgullo profesional de la revolución durante toda mi vida. Claro que ser profesional durante la dictadura era mal negocio porque la plata siempre se perdía y no llegaba nunca. Y mi testimonio está absolutamente conectado con eso, es decir, es sesgado, es todo lo que ustedes quieran desde este punto de vista. Yo era muy chico entonces. Mi testimonio no sirve más que a medias. Ahora mismo, mientras escribo estos recuerdos, siento que a la inocencia, a los asombros de mi infancia, se mezclan mis traiciones y olvidos de hombre, las repetidas muertes de mi vida. No estoy reviviendo estos recuerdos, tal vez lo estoy expiando. Yo quiero decir que esta es la primera, no sé, o la segunda vez que desde ese tiempo yo estoy hablando de esto. A mí me parece que estos actos son todavía, y ese es el punto que hay que ver, de resistencia cultural. Este acto es un acto de resistencia cultural, y que la tarea es cómo entendemos qué es lo que pasó, qué es lo que pasa, para poder, como en ese tiempo, nuevamente sacar al Cristo y llevarlo hasta la iglesia, porque todavía el Cristo no puede entrar en la iglesia. No nos han dejado que el Cristo entre en la iglesia. Yo voy a acotar, porque el tiempo es súper corto, de ese tiempo. Voy a centrar en una sola cosa. La resistencia cultural. Esto comenzó como, es decir, inmediatamente, es decir, esta esencia del partido, lo que nosotros nos dijo la juventud y en todo, que había que armar cualquier cosa, que lo único que no podían lograr ellos era desvincularnos de la gente. Entonces había que crear
clubes de ajedrez, clubes deportivos, clubes de cualquier cosa para meternos con la gente, y la mejor forma de meterse con la gente era creando organizaciones culturales. El año 79 nosotros teníamos, el año 76 se creó la UNAC, que eran los profesionales ¿cómo se llama?, del arte, los que habían quedado, que habían quedado aquí, la mayoría del partido, que hicieron una tremenda actividad. Y la Juventud Comunista creamos la ANSECUJ, la Organización Nacional Cultural y Juvenil, y nosotros creamos 1000 centros culturales juveniles en Santiago, 1000. Hay muchos, yo le decía a los compañeros, hay muchos que son estudiosos de esta cuestión y dicen que el análisis que hacen cuando florecían los grupos de teatro y todas esas cosas en las poblaciones, decían, este espíritu natural del pueblo que hacía florecer estas cuestiones, y olvidaban que por abajo había una cantidad de giles que estaban trabajando todos los días para que eso pudiera realizarse. La mayoría de las cosas tenía esa naturaleza. Entonces había mucha actividad cultural, muchísima actividad cultural. El año 71, cuando el Juan viene, se estaban dando productos de la gran ¿cómo se llama?, catástrofe económica que ellos resolvieron 81. Muy bien del 81. La catástrofe económica con el dólar a la paridad, lo que está tratando de hacer el Gil del Milei, y que de repente de un día para otro lo subieron a 30 pesos y después lo subieron a 60, es decir, los viejos que tenían un crédito en dólares le subió de un día para otro 30 veces, y se produjo ahí un gran quiebre en la economía y el 72 nosotros empezamos con lo que se llamaba las marchas del hambre. 82. 82. ¿Qué estás diciendo 70? 82. Sí, 80. Sí, bueno, pero Una década nomás. 10 años no es nada. A esta altura del partido. El 82 empezaron las marchas del hambre, y el 82 pasamos varios al partido ya viejo, y se empezó a generar la necesidad de un coordinador cultural que agrupara ya una extensa y muy variada actividad cultural que había en todas las expresiones artísticas. Del cine, de la fotografía, del folclore, de los caricaturistas, del teatro había una cantidad muy grande, porque nosotros antes habíamos creado lo que se llamaba la JAT, la agrupación de jóvenes artistas de teatro, y hacíamos, porque había muchos grupos de teatristas jóvenes, hacíamos encuentros en las poblaciones, en muchos lugares, es decir, había un despliegue muy grande de actividad cultural, y ese coordinador cultural que venía como a... Y esto es importante porque tiene que ver con la cosa más sustantiva de esto. En el fondo de todo esto, está el proceso de lucha por la justicia del pueblo de Chile. El pueblo no es la masa ni es la gente, como dicen ahora. ¿Ah? El pueblo es la gallá en la calle. Es la gallá en la calle expresando ese es el pueblo, expresando sus necesidades, expresando su opinión. Ese es el pueblo. Incluso política y técnicamente, ese es el pueblo. Los otros son... que el pueblo siempre ha tratado de lograr la lucha desde Recabarren, lo dijo el compañero, alguien lo dijo, que el Recabarren entendió claramente que esa lucha tenía que estar vinculado al desarrollo cultural, espiritual del pueblo. Que no hay posibilidades, porque la revolución no es, no es un combate callejero, la revolución es el cambio de todo, el cambio de las maneras de vivir. Esa es la revolución. La transformación total, integral, esa es la revolución. Esa lucha que el pueblo ha tenido siempre, y aquí al final termino con eso, nunca nos han dejado entrar a la iglesia. Nunca. Nos sacaron de la iglesia cuando estábamos con el gobierno popular, nos echaron a patadas para afuera. Pero hemos seguido. Y el tema es que esa cosa está vinculada a otro tema importante, a la organización. A la organización.
La organización es la base y es la posibilidad de que el pueblo, primero de construir democracia, es decir, la organización es el sujeto colectivo, no el tipo, es el sujeto colectivo, es el grupo social, es las clases que aspiran mediante ese mecanismo a transformar la realidad. Es vital la organización, que hoy día lamentablemente no tenemos. La organización. Y los artistas, como una suerte de canto del cisne que muere, porque en ese minuto, el 82, 83, 84, se estaban dando los resultados de la profunda contrarrevolución que había generado Pinochet, las transformaciones de la base material que venían dando, ¿cómo se llama?, expresándose en la sensibilidad y en la cultura, la cuestión individualista, la manera de mirar las cosas a partir de un sujeto individual. Esa lucha se expresó como última instancia en el Coordinador Cultural. Hicimos un congreso con los curas en Padre Hurtado, vinieron de todo el país, desde Arica hasta Chiloé, más allá. Vinieron delegaciones de otros países, teníamos, inauguramos eso y teníamos actividad en todas las poblaciones, es decir, teníamos un despliegue de actividad impresionante, y eso no se sabe hoy día. Yo el otro día fue a un encuentro con unos compañeros y no tenían la más pequeña idea. Y eso después ya se acabó. Después eso ya, lograron ellos imponer hasta lo que llegamos hoy día, donde esto se transforma ya en una actividad de resistencia. Y yo creo que es el valor de los compañeros. A mí me siento muy, muy, muy honrado y muy, conmovido. Gracias, compañero. Emocionado. Porque de verdad es como lo que hicimos antes. Es como lo hicimos las primeras veces. Es igual que eso. Así lo hacíamos. Éramos poquitos y de a poco la cosa fue creciendo. Y al final les quiero leer esto, porque esto yo lo creo, mi homenaje al compañero. Perdimos, como se sabe, perdimos esto. Aquí perdimos también, porque el Macario quería meter, esa imagen del Cristo que había creado un lazariento, según ellos, pero la quería que fuera el Cristo que estuviera en la iglesia, pero los curas no quisieron, y trajeron al obispo Fran Maíz, no sé quién, y que era experto en tollo, así como ahora son los expertos en tollo, manejan los medios de comunicación, y los convenció a todos de que no era importante que estuviera adentro, que mejor que estuviera en el cerro. Y el Macario entendió que eso era una derrota. Era una derrota. El orador sagrado conmovió a la muchedumbre y la ganó para sí. La voz del Pai Maíz era famosa por su calidez, potencia, y dominaba con una tersura incomparable el guaraní, como en los tiempos de Montoya, es decir, la persuasión a través, aquí en este caso, de este caballero. No le costó convencer a los itapeños de que el Hijo de Dios en su infinita humildad había permitido que su imagen naciera de las manos de un leproso, como 2000 años antes quiso nacer en un pesebre. Este privilegiado cerro de Itapé, agregó el predicador, se va a llamar ahora Tupá Rapé, porque el camino de Dios pasa por los lugares más humildes y los llena de bendición. Así se llama hasta hoy, Tupá Rapé, que en lengua india significa camino de Dios. Yo no estuve de acuerdo, dijo ya Macario. No había por qué cambiar el nombre. En todo caso, el cerrito del Cristo leproso se hubiera debido llamar Cuimbae Rapé, camino del hombre. Porque el hombre, mis hijos, decía repitiendo casi las mismas palabras de Gaspar, tiene dos nacimientos. Uno al nacer, otro al morir. Muere, pero queda vivo en los otros si ha sido cabal con el prójimo. Y si sabe olvidarse en vida de sí mismo, la tierra come su cuerpo, pero no su recuerdo. Para el hijo de uno de los esclavos libertos del Supremo, esta era acaso la única eternidad a que podía aspirar el hombre. Redimirse y sobrevivir en los demás, puesto que estaban unidos por el infortunio,
La esperanza de la redención también debía unirlos hombro con hombro. Eso, compañero. Lo que comenta Jorge es muy importante en volver a presentar este libro, justamente porque por ese elemento cultural, tomando en consideración la profundidad de la dramaturgia de Juan Bere, que lo estemos publicando hace muy pocos años. Eso yo creo que es algo, y por eso yo siempre voy a insistir, yo creo que este es un primer paso para algo que aún no ocurre, que es que podamos, bueno, primero tener acceso a su dramaturgia, y segundo, empezar a teorizar, empezar a profundizar en la obra de él. Y por eso también ese elemento cultural, histórico, donde el Teatro del Riel comienza en esos periodos de los años 80, en ese contexto que menciona Jorge, de resistencia, con los sindicatos, con las poblaciones, con las juntas de vecinos, en las tomas de terreno. Por ejemplo, hablábamos de que empieza en el sindicato ferroviario Santiago Watt, como comentaba Marcela al inicio de la carta, y por eso se llama el Riel, pero también estuvieron en el paro ferroviario del 87. Entonces, el compromiso político, la continuidad también de un movimiento que se trató también de apagar con el supuesto apagón cultural. Pero el hecho de que estemos hoy en la Casa Colorada, en el Museo de Santiago Casa Colorada, no es casual. Porque así como en los 80, cuando Juan Vera vuelve del exilio, se instalan los sindicatos, en los años 90 se vuelven a instalar en otro contexto. Y ahí donde yo he aprendido de Ana María, que está aquí, llegó hace poquito, de Marcela y de las diferentes personas que he entrevistado sobre la compañía Teatro del Riel, en los años 90 hubo una fuerte vinculación con los museos, donde estuvo el Museo de Historia Natural, el Museo Histórico de aquí, de la Plaza de Armas, la Casa Colorada, el Bellas Artes, el Museo de la Solidaridad Salvador Allende, y montaron obras, por ejemplo, en vinculación con el Goethe Institute, donde hicieron el salitre, donde está el compañero aquí presente también. Pero también quería mostrar un pequeño videito para mostrar algunas imágenes de la presencia que hubo en la Casa Colorada y luego dar paso a las palabras de Kemi. Así que ahora los dejamos con Kemi.
Bueno, pero primero que nada saludar, hay muchas y muchos amigos acá. Estoy muy contenta de haber salido de la universidad un buen rato, y llegar a la ciudad. ¿Ah? Bueno, les voy a leer, parece largo porque lo hice a 14 y con mucho espacio porque ando con problemas en los ojos. Le puse Juan Vera, ese valor, ese deseo inclaudicable de memoria. Deseo inclaudicable de memoria. A Julia Chuñil, dirigente mapuche, a 6 meses de su impune desaparición. A veces creo que todo se me borra y no quiero que se me vaya ese sabor en la piel, dice uno de los personajes de Juan Vera. ¿Qué tendrá que ver la piel con la justicia?, nos preguntarán. Es que nos habla Juan de una conjunción invaluable, el deseo incorruptible de la memoria personal, singular y colectiva, el amor y las luchas, la piel, cito, ese sabor en la piel no se borra fácilmente. El tiempo cronopolítico es también político. Pega y se pega en la piel. Juan Vera nos remite a una conjunción de deseo y justicia, erotismos y lucha, memorias e historia. Ese amor que nos trae, cito, tanta historia. Y a su vez invoca bordes, territorios, transfronteras. Al final, el uno sin el otro no hacen ni matria mistraliana, ni patria nerudiana. Para Neruda, amor y patria, amor y combate eran la patria. Hoy homenajeamos a Juan Vera y me voy a saltar todo lo que había escrito porque lo dijo acá mi compañera del Teatro El Riel. Nada hay del exilio victimizado, y se los dice una exiliada marcada por el Plan Cóndor. Ahora me llamo la chica Cóndor. Después del asesinato de Orlando Letelier en California, a mí me marcaron. Nada de exilios victimizados, aunque en el 74 Juan Vera salía de Chile atravesando la cordillera como durante la ley maldita lo hiciera Pablo Neruda. Neruda a caballo y Juan en una citroneta. Hoy, en este homenaje, hago mía una rupturista frase de él. Cito, el arte penetra en un campo más profundo que la periferia del aula. Y se los dice una académica de 50 años de carrera. Su obra aún se halla fuera del canon, impresentable. Como la música clásica de Gerardo, uno de sus personajes, a quien Antonia le reclamaba, un sonido que pasa arriba de la gente y no camina con ella por la calle. ¿No será que la literatura tiene más defectos que la carpintería y la mecánica? Dice Joel en Los amantes y los ojos. Bueno, cito ahí de Ana María López, que habla de que la cultura, a ver, es verdad, dice, estuvimos en tomas y ollas comunes. Y nos dice una verdad muy dura, cito, tenía más llegada en dictadura que ahora. Esta es nuestra misión. ¿La cultura es productiva o no? La candidata a la derecha dijo que la cultura es improductiva, así que ¿para qué la vamos a querer? En contraste, Brecht hace 80 años había dicho, los gobiernos al servicio de los explotadores consideran el pensamiento y el arte como algo despreciable. Me pregunto entonces, ¿es pensar, sentir, imaginar y comunicar productivo? Eso le pregunto a la candidata de derecha. ¿Y eso? Una moto parece. ¿Es su dogma, la censura, la desmemoria casta, productiva? Y las verdades duras como las de Juan Vera
serán productivas o improductivas? A medida que avanzamos hacia el inmediatismo capital, la luz chispa del presente sin historia, la fugacidad del chispazo digital, más necesaria se hace la mirada colectiva y singular de Juan Vera. Su teatralización de la memoria muestra que las verdades no nacen, que como el género se hacen, se arman y desarman en la piel, histórica, simbólica, cultural. Son, cito, las cosas pequeñas y vulgares, como la alimentación y la vivienda, las vidas de las y los personajes obreros, las y los campesinos dignos de decir y hacer en obras de arte. Eso preguntó Brecht durante los años del nazismo. ¿Dónde dejamos la memoria y las verdades históricas si eso es así? ¿Es la memoria una parte esencial, cruda y dolorosa de la cultura de hoy? Y si no lo es, ¿qué significaría lo productivo como categoría cultural? Nos han ganado. Nos han ganado. ¿Es el valor de producir verdades sobre el pasado, el presente y lo que viene productivo? No hoy. Nadie piensa en lo que viene y el pasado está olvidado. ¿Qué arriesgamos al decir estas verdades? Juan Vera nos recuerda que las dificultades son enormes para quienes escriben bajo el fascismo, pero también para los exiliados y expulsados, para los que viven también en las democracias burguesas. Y esto lo quiero decir con mucha fuerza. El exilio también está en la periferia de la cultura. No hemos extraído, y acá veo tantas miradas de exiliadas y exiliados, que estamos en las orillas. Entonces, ¿es productivo? ¿Es una categoría cultural? ¿Es el valor de producir verdades sobre el pasado, el presente y lo que viene productivo? ¿Qué arriesgamos al decir esas verdades? Juan Vera nos recuerda, cito, que las dificultades son enormes para los exiliados y expulsados. Y ese también se nos olvida. El exilio ha sido devaluado, borrado como cultura, a diferencia de Brecht en otros tiempos. Se ha convertido culturalmente improductivo. Pero para la obra de Juan Vera, él asigna al deseo, al arte, a la habilidad de expresar la verdad, el valor del discernimiento y el valor ante las desfiguraciones y silenciamientos del cuarto capitalismo o del capitalismo digital. Por eso pone tanta importancia en los ojos, la mirada crítica, al menos en 3 obras que estoy leyendo. Joel dice, cito, jamás se ve a alguien con un libro abierto. Nunca hay tiempo para leer, cierro la cita. Los ojos de Antonia y Ramona, en otras obras, marcan la persistencia de la memoria viva, materializada en líneas, colores, puntos de fuga. Hay un reconocimiento de género y clase, identitario, latinoamericano y decolonial, que sigue marginado. Revivo con su obra toda nuestra trayectoria cultural de los años 60 a los 80, del histórico Festival de los Teatros de Casa de las Américas, que levantó la dramaturgia desde La Habana en el 89 y en el 87, a Manizales en Colombia. ¿Qué sabemos de todo eso? ¿Cuánto se estudia en la Facultad de Filosofía? Nada. Levantaron la dramaturgia desde La Habana a Manizales, desde la traidora bahía de Cochinos en Cuba a Nicaragua. Encuentros eran cuyos contenidos y montajes planteaban un proyecto social regional de nuestra América, de nuestra patria grande, que cada vez se hace más chica. Cuando repensábamos los destinos latinoamericanos con perspectivas culturales internacionalistas de clase, género y pueblo-nación. Si incluíamos los 50, y hoy lo voy a hacer porque Canto General hoy día cumple 85 años,
Los 60 y los 70 daban curso, crítica y contenido a ese largo y sostenido proceso cultural contra la Guerra Fría que enfrentó Neruda y enfrentamos todos con González Videla. Tan necesario recordarlos hoy, con Gaza y Ucrania. Pero volvemos a 3 obras de Juan Vera, incluidas en el último núcleo de piezas, titulado Palabras de amor y aliento a mi tierra herida. Hablo de Los amantes y los ojos, del 89, El tren de cobre, del 91, y Antonia Pajaritos de mimbre y remolinos de papel, de 2018, montadas por la compañía de teatro El Riel, fundada por el propio Juan Vera en el 81. Ahí virtualmente surgía el proceso de revitalización, las resistencias de los 80, y sus montajes se hacían en diversos sindicatos, poblaciones y espacios populares. Las obras nuclean en torno a los traumas históricos y personales de la dictadura, sus pérdidas y desencantos, sus encuentros y desencuentros psicosociales y artísticos. Nada se había dicho que uno de los bandos militares muy tempranos dice: nuestra tarea es fundamentalmente psicología de masas. Eso pasó al olvido. Bueno, este amor, dice, el tren de cobre, recoge la agudización de la memoria al tratar la fuga de 40 presos políticos de la cárcel pública. Los amantes y los ojos, y Antonia, este amor nos trae tanta historia, y Antonia, Pajaritos de mimbre y remolinos de papel, nos muestran, elaboran allá y acá, exilio y retorno, tiempo pasado y tiempo presente, sobre todo tiempo existencial. Las dos mujeres marcan una mirada de género consciente de parte del autor. Los dos retornados son artistas. Gerardo es músico y Joel Carpintero poeta. Antonia es médica digo yo, pero me dicen no, porque se van a confundir con las médicas. Ambos fueron presos políticos. Tanto Regina como Antonia se aferran a la inmediatez y al tiempo irrecuperable, mientras cuenta y artísticamente arma la viabilidad. Las verdades son ineludibles. Un gusanito salía por mi ojo derecho, dice Antonia, y el ojo tiene mucho que ver. Y agrega, en esta tierra morir también es vida. ¿No lo has notado? Ambos son principios de dura realidad y vuelos artísticos pajareros. Espacio y tiempo vividos en el amor, en el cuerpo, en la piel, en el arte popular que las mujeres crean. Detalles, ¿verdad? Del rojo púrpura al verduzco. Los cambios percibidos por ellas se encarnan en aparentes detalles como los geranos rojos, cosas pequeñas de un dolido tiempo, dirá Ramona. Los geranios son sus ojos. Todos se encuentran en dinámico, doloroso proceso de desteñido y al final de muerte y no muerte, porque las dos mueren y no mueren. Sí. Conjunción de lo vivido irrecuperablemente presente como un regalo, como un don. El protagonista retorna luego de años de exilio a encontrarse con su antiguo amor como si nada hubiera pasado, pero el exilio ha marcado inexorablemente su destino. Palabras de amor y aliento a mi tierra herida. Subtítulo de la pieza lo dice todo. ¿A qué viniste?, interpela ella, y él responde: no quería ser más un extranjero en medio de las nieves. ¿No pensaste que ya no es nuestro tiempo? Ese ya no vuelve a marcar la tensión irrefutable de los amantes como los procesos vitales vividos. El motivo de la ventana y el macetero con geranios es leitmotiv de ambas piezas. El pasado trae la infancia y el cruce de experiencias afuera, en muchas tierras, pero el vivir la diferencia se hace presente, dicen las mujeres, en nombres de calles o pájaros distintos. Ramona y Joel se encuentran y emerge la pregunta:
Dime tú cuando termino porque leo la última frase. No, todavía estamos... ¿Todavía te acuerdas de mí? Es la pregunta sobre el tiempo, el espacio, las nuevas identidades. Antonia y Ramona ven pasar bajo la ventana las ausencias, las muertes, las transformaciones, porque ellas nos exilian. En ellas se encarna el miedo, pero en ellas también la búsqueda de los amores abandonados por todas las tierras habitadas. Ramona y Antonia son cables a tierra, y esto me hace acordar algo que dice Ana María en un texto que por ahí leí. Son cables a tierra. Ahora vivimos otros tiempos, otros, y estos no comen cualquier recuerdo. Las mujeres encarnan para los retornados una querida ausencia, pero ausencia al fin. Sin embargo, para ellas, cada geranio es un amigo perdido. Así, las tramas dramáticas traen al presente las pérdidas. El todo se quemaba y los varones encarnan el perdón. ¿Por qué? Por todo lo que en esta tierra está pasando y ellos estaban exiliados. También las había exiliadas, como sabemos. Las telas son mi vida, son lo único mío, dice Ramona, a medida que el arte de las bordadoras emerge en la obra de Juan Vera, impregnando la visión con lo que los ausentes se pierden y se han perdido en el exilio. El arte, los paños, los pájaros, las flores, los bordados. Al arte de ella se suma el de Joel, carpintero y poeta, para quien las sillas son obras de arte, señalando con rabia lo que la mercancía oculta. ¿Y no podemos ser dueños de nuestros días, aunque sea un minuto?, se preguntan. No los tenemos, contesta Ramona, principio de realidad. Eran otros tiempos, Joel. Ya te has olvidado de todo. Demasiado tiempo borrado. Me voy a saltar muchísimo para llegar al tren del cobre y con él terminar, porque he quedado... Ay, no les puedo decir. Hay varios de trenes y es... Bueno, ¿para qué? No. Voy a hablar del tren del cobre de 1991 que marca un cambio radical. La metáfora del tren, como la de los rieles, marca el inexorable paso del tiempo, el cruce de espacios, un nuevo tipo de alegoría patria que no está quieta, que no está congelada. ¿Es la referencia a la postdictadura una referencia a la caída de los sueños, tal vez? Alegorías de derrota, de figuraciones patrias, nuevos disciplinamientos nacionales, signos de fracaso. ¿A dónde va este tren nación? ¿De las minas al mar? ¿Está descarrilado? Podríamos contestar todo eso. ¿Lleva oculto una cámara de armamento del ejército? Pero si estamos en democracia. Se mueve, pero el destino estratégico se ha perdido. Está descarrilado. ¿Nos recuerda algo? El cuestionamiento del deseo patriarcal, misógino, emerge en la figura maravillosa de Damasco, y me vuelvo a acordar de Ana María. El médico, voy a decir la médica, que se ha fugado de la prisión, como realmente ocurrió en la cárcel de Santiago con 40 prisioneros. El tren conjunta a plomeros, obreros y a esta mujer en fuga. Damasco se llama, para más remate, ¿no? Expresa lo nuevo, sola, arriesgada y valiente. Orlando, el maquinista, dice sobre el país postdictatorial: nada ha cambiado, aunque cambien los presidentes, los buenos negocios no los comparten con nosotros, las deudas sí. No sé si eso suena... Vivimos la democracia, las quiebras de la empresa. Es nuestro único bien social. Estamos presos. Concluyo con las palabras de la mujer nueva, la Damasco, inolvidable, libre por sus propios medios. A mí nadie me liberó, me fugué. Emergida del doble cuidado del hogar y el trabajo. ¿No suena familiar? Le cuestiona la naturalidad de los golpes en privado, porque se golpean, ¿eh? En las 3 obras que leí hay golpes fuertes.
dos de hombres a mujeres, y esta Damasco le da un golpe a uno de ellos, que bien merecido estaba porque la había atacado creyendo que era una ladrona. Entonces, les cuestiona la naturalidad de los golpes, que dice que están todo el tiempo ocurriendo en el pasado, en el privado, perdón, no en el pasado, ojalá. El erotismo conformista de la Sagrada Familia patriarcal. Para Iván, Durazno es rara, loca, demasiado valiente. Me solté yo sola y no soy la única. El año pasado hicieron lo mismo 40 presos, ¿te acordáis? Nosotros hemos estado luchando contra una dictadura, aunque ésta no esté en el poder. Ya estamos hablando de la postdictadura. Siempre hay un peligro. Debes defender tu libertad porque es tuya, nada más que tuya, ¿oíste? El miedo ha sido nuestro único demonio. Y el texto concluye con una nueva solidaridad nacida entre la mujer nueva, Damasco, o Durazno, ahora me confundí. Durazno, la mujer nueva y los varones de clase, que son trabajadores, pero más machistas que no sé qué. Juan Vera nos hace pensar en nuevas alianzas de cuerpo, política y territorio. Una forma de ir desarmando geopoéticamente nuestra historia enajenada, reensamblarnos a partir de nuevos y plurales engarces solidarios, agónicos sones de geografías deseantes, yo y no yo, nosotras y nosotros, y lo logra. Identidades nuevas van emergiendo, confinadas en espacios constreñidos, un tren. La memoria en rieles, no estática, se abre a seres que se van soltando de las culturas conformistas y mercantiles para hablar desde abajo, con pasajeros y pasajeras conscientes de la memoria deseante y política, de las rutas por construir. Estoy terminando. ¿Canónico? Ciertamente esta matriz, Juan Vera, no es canónica. No está. Tenemos que llevarla a las universidades públicas y estatales. Estas conversaciones tienen que estar allá. Esa matriz de sujetos en ruta, ¿cómo no va a ser liberadora? Matriz civilizatoria fruiciosa, del cuerpo presente, con aprendizajes futuros. Una lengua en ruta, un género en ruta. ¿Nos expresa? La de Juan Vera, sangres y bordados que nos dejan desafíos incumplidos hasta hoy. Diálogos, polifonías, plurales reconocimientos de género y clase, el pasado y el porvenir. Este tren de cobre, sus rieles y pasajeros, desemboca en rupturas deseantes frente al poder, frente a sus conformismos, sus ideales aún oligárquicos y neocoloniales. Y nos da un gusto a libertades en la piel. Muchas gracias. Maravilloso. Hermoso, Kemi, qué lindo, qué lindo. Quiero me estoy liberando del colegio. Quiero decir, así, disculpe, lo digo, yo fui la protagonista del tren de cobre. Fui la Durazno. Fuiste la Durazno. Pero sí, qué emoción, nunca más te voy a volver a ver. De la misma manera. Sí, y bueno, una anécdota. Gladys Marín no se perdía obra de teatro del Teatro del Riel. Siempre nos iba a ver. Y nos fue a ver al Museo de Historia Natural. Era bien intrincada la cosa, pero ella estuvo ahí. Y vio la trilogía. Y vio, el tren de cobre, por supuesto. Y al final de la obra, de haber presentado las tres obras, me llamó, me dijo, ven, quiero conversar contigo. Me dijo, yo habría hecho exactamente lo mismo que Durazno. Me sentí absolutamente interpretada porque Durazno, para poder lograr salir en este tren, claro, manipulaba un poco a los tres, les decía,
yo me escapé de la cárcel, pero solamente te lo digo a ti, a uno. Después al otro le decía, sí, yo me escapé de la cárcel, pero solamente a ti te lo cuento. Entonces ellos tres, los tres machos, no le decían al otro, entonces creían que él había sido él. Entonces yo habría hecho exactamente lo mismo. También quedó muy, porque es un personaje bien especial, porque les mueve todo esa cosa de rutina de todos los días. Bueno, primero que el tren se echara a perder ya cambia la rutina, pero esta mujer más encima les cambia todo el sentir, incluso de cómo ven la luna. Nunca se habían dado cuenta que estaba la luna. Ella les muestra y dice, miren, ¿no han visto la luna? En fin, no, maravilloso, muy lindo. Durazno. Ahora te voy a decir Durazno. No, sí. Damasco, pues se me confunden. Y la Anita fue Ramona. La Anita fue Ramona. Pero bravo, 2 veces. Podríamos ir. Bueno, ahora interpreta sí. a Durazno la Bárbara en una obra que otra cosa que sacamos los personajes de las obras, sacamos los personajes de la obra de Juan, las mujeres. Estas mujeres, que es muy interesante lo que el trabajo que hace con las mujeres. Entonces las sacamos y las pusimos en el desierto y bueno, Bárbara hace como esa una película. Sí, las sacamos y bueno, cada una hace una mujer de Juan, digamos, de sus obras en ese contexto, que también es de memoria y que hablan acerca de los trenes, que hablan del desierto, de lo que sucede, en fin. Eso es ahora. Nosotros, para nosotros, bueno, cada vez que hacemos una función de teatro, el conversatorio es fundamental. En este caso, por tema de horario, nos va a costar un poco más compartir la palabra aquí mismo en el auditorio, pero arriba hay unas bebidas y unos manicitos para que podamos compartir antes de que se cierre, que quedan algunos minutitos todavía. Y bueno, agradecer. Disculpa, Jorge se va, está apurado porque él vive fuera de Santiago. Claro. Entonces, No está. Claro. Sí. Ay, Chao, chao. Jorge. Chao, Jorge. Así que agradecer a Jorge, agradecer a Kemi, a Marcela, bueno, A la presencia de todos ustedes, de todos los compañeros y a compañeras. la casa, al Museo de Santiago, Casa Colorada. Sí. Y no nos pudo acompañar uno de nuestros músicos, que es Manuel López, el Manolo, pero vamos a compartir para cerrar una cueca. Espera que se me perdió, aquí está. Una cueca que escribió Joaquín Guzmán Schultz, hijo de Marcela, y que musicalizó el Manolo. Mira. Sigue afuera. Ahí va él con su mostacho, lleva su roja bandera, lleva su roja bandera. Versos e historias florecen como Juan de primavera. Ahí va él con su mostacho, escribe de los trenes, de los mineros, artesas, pescadores, de los obreros. Escribe de los trenes, ay, de los mineros, de los obreros, sí, locomotoras, sonando ferrocarriles que tanto añoras. En las tablas y el papel va el teatro, el riel. Eso.
siente aquí Que el se hijo pare, de Juan que se Vera. pare.